inédita que nunca más aconteció en la Argentina, que se gastó mucho más de lo que se recaudaba. En 1873. Exacto. Y bueno, lo que vino después fue un severísimo ajuste que lo terminó pagando el pueblo a través de nuevos impuestos, cesación de empleados públicos, reducción de las importaciones, aumento de impuestos internos, y los 4 años significaron un ajuste feroz. ¿Quién gobernaba el país en 1873? Avellaneda. Avellaneda, que tuvo que hacer el trabajo sucio para Roca, porque le hizo la federalización de la ciudad de Buenos Aires con la Revolución de Octubre, que fue una de las más sangrientas que ha habido, y también, por supuesto, le permitió milites pacem, es decir, tener el éxito de la campaña del desierto, lo que es ligado a la Liga de los Gobernadores manejada por el cuñadísimo, Sí. que era Juárez Selman, luego fue presidente. le permitió el acceso al gobierno. Una cosa interesante también de la crisis de 1873 es una causa que hoy nos resultaría un poco extraña porque tiene mucho que ver con el precio de la lana. En esa época, dice un cronista de la época, por cada 3 vacas que pastaban en el campo pastaban 9 ovejas. Y en el 73 justamente ocurrió una cosa muy interesante, si lo ve uno con la óptica de esa época, ¿no es cierto? Que bajó terriblemente el precio de la lana. ¿Por qué? Porque se había recuperado el mercado del algodón, justamente. Estados Unidos, después de la guerra civil, recuperó su producción algodonera y empezó a pesar en el mercado internacional, y eso desplazó a la lana. O sea que prácticamente nuestro comercio exterior se redujo al mínimo. Por eso, como decía Benjamín recién, hay una especie de solución heroica. Es decir, cada una de nuestras crisis más importantes tiene una forma de solución. Yo diría que la solución que le dio Avellaneda al problema de nuestra crisis en el 73 fue una solución heroica, como él lo dijo, ¿no? La pagó el pueblo, y como lo dijo en un famoso mensaje en el 76, el mismo Avellaneda. Recordemos, en 1876. En 1876, sí. Que fue con el hambre y con la sed de los argentinos, ¿no es cierto? Y se pudo pagar, como dice Benjamín muy bien, le dejó el camino abierto al roquismo, ¿no es cierto? Es decir, ya en el 80 prácticamente la crisis había sido superada. Es difícil encontrar una analogía con la crisis actual, pero ya tiene algunos ingredientes que son contemporáneos. La discusión sobre el proteccionismo y el libre cambio, la discusión sobre el país debe industrializarse y reemplazar importaciones. Entonces ese tipo de cosas ya estaban... ¿Ustedes qué piensan del roquismo y sobre todo de la expansión hacia el desierto, bueno, que antes había iniciado Rosas, porque eso constituyó a la Argentina también? Usted sabe que, vos sabés que con relación a la figura del general Roca, diríamos, la opinión pública es muy extremista, desde aquellos que lo consideran, junto con otros, los regeneradores y los modernistas del país que asientan las bases de la Argentina contemporánea, hasta aquellos que ven como las puertas abiertas a la dependencia del capitalismo foráneo, sin patrias, y toda esa monserga de cosas que a veces dicen. Indudablemente tiene un proceso de modernización que se basa, diríamos, en un gobierno bastante autoritario. Nuestra Constitución de 1853 le facilitaba el camino. Él tiene aquella frase que dice: la Constitución argentina le da más poderes al presidente de la Argentina que el que tiene el zar de Rusia. Monarca absoluto. ¿Cómo? Que tiene un monarca absoluto, sí. Exacto. Y esto también va acompañado porque con él empieza la inmigración masiva a la Argentina, que no tiene participación política. Es decir, el artículo 14 de la Constitución del 53 le da la apertura a todo lo que son las actividades económicas, culturales, etcétera, etcétera, pero la participación política no. Es muy complicado el trámite para hacerse ciudadano argentino. Había que ir a un juez, hacer la presentación, considerar el juez si tenía realmente los quilates para ser argentino, y entonces eso se daba. Por lo tanto, la mayoría de los inmigrantes, cuando llegaba el momento, se achicaban.
lo digo por experiencia personal, yo soy nacido en España y soy argentino. Y tuve que hacer el trámite en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, si uno entró legalmente a los 2 años, uno tiene la ciudadanía automática, ¿no es cierto? Y bueno, esto le permitió a Roca... ¿Qué elección la tuya, inversa a la que tantos quieren tomar en estos días? No. A ver, me interesa mucho el tema. ¿Por qué elegiste ser argentino? Por convicción racional. Por sentimiento. Porque te sentías más de acá. En realidad, digamos, tengo el corazón dividido. No se puede olvidar la raíz. ¿En qué lugar de España naciste? Madrid. Pero tampoco se puede echar este país. Claro, claro. Este país existe, ¿no? Existe, que va a existir. Porque si los hombres y las mujeres no hubiesen creado la Argentina, Dios lo hubiera inventado. Ocupó el espacio necesario, diría yo, en la Argentina, ¿no? No hay país como este. Digan lo que digan. Que se quieren ir, que se vayan. Lo que ella camina acerca de... Perdón, y sí. Tengo la doble nacionalidad. Por las dudas, ¿no es cierto? No, siempre la conservé. El roquismo tiene eso de interesante también, ¿no? Una cosa que para mí es muy importante de entender, muchos dicen que es el triunfo del liberalismo, pero ya no es el liberalismo romántico de la generación del 37, de Esteban Echeverría o de Alberdi joven, es un liberalismo ya triunfante, instalado, diría yo. Por eso que el lema de Roca en cierta forma es paz y administración, ya no se trata de luchas civiles, ni de lucha contra el despotismo, contra la tiranía de Rosa, pierde un poco ese hálito de romanticismo y se vuelve un liberalismo pragmático, positivista y sobre todo muy influido justamente por el positivismo. Y también muy dogmático. Y muy dogmático, ciertamente, sí, porque, y el otro, la contracara de esta situación del triunfo del roquismo, que es una forma particular del liberalismo, es también la inserción de la Argentina en el mercado mundial, ¿no es cierto? Aparece el buque, los barcos frigoríficos, por ejemplo, hasta esa época, más o menos, hasta el 76, que aparece Charles Tellier, que inventa el sistema el proceso de frío. El proceso de frío, el frigorífico, el barco que viene acá se llama la frigorífica, justamente un barco francés, ¿no? Que la exportación de carne, por ejemplo, para que tengas una idea, se hacía en ganado en pie a los países limítrofes, ¿no es cierto? Hasta 1912 siguió haciendo. Se vendían a Bolivia, se vendía a Paraguay, se vendía a Chile. Y se aprovechaban los barcos que venían con el ganado que caminaba en 2 pies, claro, decir, con los inmigrantes, y se volvían cargados de los que andaban en 4. Bueno, y eso le permitió a la Argentina ya no solamente vincularse al comercio mundial, sino también iniciar un proceso de dependencia o de vinculación muy íntima con la economía europea, y particularmente con el Imperio Británico, que va a ser una relación que en cierto punto explica la crisis de 1890, ¿no es cierto? Que esa crisis tiene ya, me dirán ustedes, más elementos que podrían trasladarse a la contemporaneidad. Sí, tenemos 10 años donde los egresos del Estado a nivel nacional, provincial y municipal son muy superiores a los ingresos. La deuda pública provincial crece aproximadamente de un 35% del Producto Bruto, aproximadamente del año 1880, crece al 3,5 veces más. Ya seguimos, suena parecido. Bueno, saque usted sus conclusiones. Hacemos un corte de 30 segundos y volvemos. Ahí seguimos. Nuestro destino es el mundo. Bueno, volvemos al pasado, a 1890, así que se gastaba más que lo que ingresaba. Y completando un poco lo que dice Benjamín, cuando Pellegrini, después de la renuncia de Juárez Celman en 1890, después de la revolución,
crea el Banco de la Nación, había una cuenta dentro del Banco de la Nación en la cual tenía que depositarse los intereses de la deuda todos los días, durante 15 años, para que vean ustedes, incluso un estado de cuenta que podía ser fiscalizado por los propios banqueros acreedores, ¿no es cierto? O sea que había ya una intromisión directa en la política nacional, no era una cuestión de una vigilancia lejana, remota, ¿no? Es decir, lo que no se sabe mucho, aunque pasa Pellegrini por ser un piloto de tormenta, como se lo ha definido tradicionalmente, es que en realidad nosotros ahí adquirimos, en realidad no es que empezamos a adquirir, ya teníamos esa costumbre de pagar deudas contrayendo nuevas deudas, ¿no es cierto? Porque en la realidad la solución nuclear que se le dio a la crisis del 90 fue pedirle a la banca Morgan para pagarle a la banca Baring, ¿no es cierto? En el fondo el comité Baring, justamente Carlos Pellegrini manda a su experto en cuestiones económicas, que era Victorino de la Plaza, que por otro lado estaba muy vinculado a los intereses británicos en la Argentina. No, era empleado y uno de los acreedores. Sí, claro, bueno, esa es la vinculación a la cual me refiero. Uno de los primeros actos, acreedor, el mismo. uno de los primeros actos que hace Luis Sáenz Peña es darlo de baja, por decreto. Bueno, justamente el comité Baring, que estaba mandado por el barón Rothschild, que algo entendía de estas cuestiones, ¿no es cierto? Es el que le pone las condiciones. Tal es así, cuando va de la plaza, se reúne con el comité Baring, le dice una cosa muy parecida a lo que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? El comité Baring en esa época, digamos, sería el equivalente más o menos parecido a lo que es el Fondo Monetario. Díganos lo que quieren, que nosotros lo vamos a hacer con tal de mantener nuestro crédito, ¿no es cierto? Eso yo lo llamaría ya en términos no tan políticos, vocación de felpudo del día, ¿no? Es decir, de someterse realmente. Lo que estimo no es que también hay otra cosa. Fueron 10 años, los 10 años anteriores de despilfarro. Porque si bien se tendió líneas férreas, se impulsó las exportaciones, el drama que vive la Argentina creo que hasta hoy es que no han creado los resortes productivos de economía interna para conquistar los mercados externos y siempre estamos dependiendo de 3 o 4 productos que para el colmo de males no tenemos la comercialización de los mismos. Entonces la parte del león queda fuera. La Argentina es determinante de precios en el mercado internacional por gravitación, no por un poder de decisión. Mientras eso no se pueda resolver, vamos a estar dando tumbos. Completando lo que vos dices, acá conviene aclarar que el arreglo de la deuda derivada de la crisis de 1890 tardaron 10 años en solucionarse. Sí, hasta 1930. Porque vamos a aclarar que Carlos Pellegrini, cuando crea la caja de conversión y dice no se va a emitir un peso más, unos cuantos días antes había emitido clandestinamente el dinero a través del Banco Nacional para poder enfrentar el déficit. Y esa caja de conversión tenía algo... Una de las causas, digamos, de la crisis del 90. Se sacó mejor dicho, acá la conversión ya no existía. Lo que ocurre es que la creación de la caja de conversión es una medida totalmente de tipo coyuntural, como tantas cosas que se hacen en este país de emergencia para detener la emisión monetaria. No se estableció un sistema, un régimen coherente, cohesionado, que permitiese hablar de decir, bueno, estamos dentro del patrón oro o no lo estamos. Acá vino un personaje muy interesante a la Argentina, que escribió, era gran, diríamos, Keynes, perdón, tenía una gran admiración por él, que fue Gesell, que estuvo acá en la Argentina y comerciante, creador de las, bueno, no puedo pasar el chivo, de artículos para niños y también allá por la costa, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. Él escribió un libro y se basó en la experiencia argentina. Lo que no se dice o no se comenta es que la Argentina durante mucho tiempo se estudió el caso de la crisis del 90 porque llegó un determinado momento en que durante 15 días prácticamente el papel moneda no tuvo respaldo, el circulante, y se agotaron las últimas reservas, 14 millones de pesos oro, para tratar de mantener el valor
de una moneda en la que Y ahora nos nadie escandalizamos confiaba. porque hay 4 o 5 monedas. Hubo un momento en que el sistema de bancos garantidos había 190 monedas en la Argentina. Claro, porque cada banco emitía su propia moneda. los bancos provinciales se habían y convertido en garantido. bancos. ¿En qué ¿no? momento eso, Carlos? Y eso fue antes. un poco antes, 1886, 87 se aprueba la ley de bancos garantidos con la presidencia. Los ferrocarriles también tenían ganancias garantidas, estaba todo teóricamente garantido, ¿no es cierto? Ahora, después hubo un cierto renacimiento, digamos, ¿no? Sobre los comienzos del siglo. Sí, Claro. sí, eso es lo El indudable, renacimiento ¿no? argentino empieza en 1905, cuando empiezan los grandes ingresos a la caja de conversión. Y yo creo que el país es el que hace la recuperación, no las políticas económicas. Por eso mi fe en la Argentina es inconmensurable. Claro, fue la gente misma, Claro. ¿no? En el La pueblo, gente misma, sí. en su gente, no La sé presión- tanto los grupos dirigentes. La presión espontánea, sí, porque los grupos dirigentes no lo veían claro, incluso hay ciertas contradicciones. En el mismo Pellegrini, por ejemplo, él que aparece, digamos, ya en el año 75, 1875 y 76, como defensor del proteccionismo, ¿no es cierto? Pero claro, él tenía una visión muy especial del proteccionismo económico. Él decía que en realidad en la infancia hay que proteger, en la madurez hay que liberar, ¿no es cierto? Es decir, él veía más bien el proteccionismo no como una política permanente, sino justamente como algo coyuntural, ¿no es cierto? Es decir, que servía para el momento del crecimiento, porque él creía que la forma de sustraerse a los efectos de la crisis era justamente la industrialización. Él fue uno de los fundadores del Club Industrial Argentino, ¿no es cierto? También del Jockey Club, Y del Jockey Club. que era la forma de legalizar el juego. Exacto, sí. No lo digo yo, lo dice Luna, así que... Sí, fue entonces la autoridad de Luna es indiscutible en eso. Pero la verdad es que realmente la clase dirigente no estuvo a la altura del problema, ¿no es cierto? Es decir, y hoy mismo está ocurriendo. Posiblemente no lo vio, o como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, se taparon los ojos. Pero claro, tiene otros méritos quizá, digamos que en el momento no había muchas alternativas, ¿no es cierto? Es un poco el argumento de que se dio después de la crisis del 30 con el Tratado de Roca-Runciman, y bueno, pero ¿qué podíamos hacer? Pero ahí tenemos uno de los clásicos mitos. Todo el mundo se cree que el Tratado de Roca-Runciman significaba canalizar toda nuestra actividad económica hacia Inglaterra. Primero, no es tan cierto porque ya estaba canalizada. Sí, ya éramos la Y en perla más segundo preciosa lugar, de la no Imperia aumenta. británica. El hijo de Julio Argentino Roca, ¿no? Exacto. Sí, con argentino, Julito Roca, como le Y dicen. en segundo lugar, no aparece en las estadísticas del comercio exterior con Inglaterra que por la firma del Tratado Roca-Runciman hayan aumentado sensiblemente las actividades económicas. Acá mismo lo tenemos durante la presidencia del general Justo, la modernización del ejército, solamente, si no me equivoco, la parte de tanques, Sí. los Vickers, el resto de los Y las fábricas de suministros aviones y esa de cuestión. armamento fue suministrado por italianos, por suizos, por ejemplo, los italianos en materia de morteros también, el sistema Otto Melara y otro tipo de cosas. Y estas cosas que tiene la historia, todavía las actas del debate en el Senado sobre la modernización del ejército Sí, sí, se dio mucho que mantienen hablar. secretas. En ese momento, digamos, es decir, la Argentina, yo aprendí una palabra que se la debo mucho al doctor Ledema, que fue mi profesor en economía, que se llama el monopsonio, ¿no es cierto? El único comprador. Es el único comprador que teníamos nosotros, o casi el único, digamos, en una gran proporción de nuestras carnes era Inglaterra, ¿no es cierto? Pero aparte del monopolio de la compra, tenemos el monopolio de los frigoríficos, el monopolio de los seguros, el monopolio de los transportes marítimos y el monopolio de los transportes terrestres. Es decir, o sea que prácticamente nosotros lo único que teníamos que hacer era producir vacas y venderlas. En realidad lo que ocurre es que las inversiones extranjeras se ubicaron en aquello que le daba la seguridad de una moneda constante, que es el trabajo con el oro. En segundo lugar estaban en los sectores monopólicos, que es la parte de servicios, entendiendo por tales no solamente los servicios públicos, sino también el área de los bancos, el área de los seguros como él marcó. Claro. Entonces el periodo Y el papel de lucha los bancos antiimperialismo argentinos, también, ¿no? por ejemplo, el Banco Nación, era, vamos a utilizar dos palabras inglesas, hard and heavy, porque eran los que corrían con el riesgo del préstamo a las principales actividades de la Argentina en aquel momento, que era el agro.
Indudablemente una cosa que llama la atención es que hasta 1935 estuviésemos sin Banco Central, aunque, ojo, desde el Banco Central inicialmente era un banco privado, es una cosa desde interesante. 1917 el Banco Nación cumplía eficientemente muchas de las funciones. Por ejemplo, el regulación de crédito, redescuento, emisión de moneda. claro que era otro criterio de control de gestión el que tenía el Banco Nación. Se nos fue el tiempo, cuánto para aprender, ¿no? De verdad, cuánto para aprender en la historia y con estos historiadores, de manera que muchas gracias. Nos vemos mañana 20:30 por CBN.